Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas. Hoy, sábado 26 de agosto del 2023, de la radio La Alternativa del Centro Cultural Alternativo Secual, nuevamente con ustedes con el programa Silatuo, como todos los sábados de 19 a 20 horas. Como siempre, agradecemos al amigo Corcho Benítez, director de Secual, por cedernos este espacio, y a Papo César Cáceres, director de esta radio, por su apoyo. Sergio, perdón, ya le cambié de nombre, sí. Ah, acá sí. Por el apoyo que siempre nos da, ¿no?, para hacer nuestro programa. Y un agradecimiento especial a todos y a todas ustedes que nos escuchan y alientan. Yo soy Leco Zamora, del pueblo Huichí, y acá me presento, Manuel, del pueblo Com. Saludos a la audiencia. Esta noche tenemos como punto central comentar, intercambiar opiniones y mirada sobre lo que es la unidad. Creemos que es importante compartir palabras y conceptos de nuestra concepción cultural indígena y de lo que hemos aprendido del mundo criollo, porque esa es la realidad. Nosotros convivimos en dos culturas. Nos damos cuenta que estamos atravesando por un tiempo algo complejo en el proceso de la evolución como humanos, que se manifiesta más bien como un retroceso o pérdidas de valores o ética del ser humano, que se evidencia cada día con más violencia y de diversas maneras, como el regreso y recrudecimiento del racismo, que no tiene fundamento científico y solo causó y causa muchos lamentables sufrimientos en la sociedad, en lo material y espiritual de cada ser humano, ocasionando separación, desunidad, injusticia y tristezas. Pero antes de entrar al tema, vamos a escuchar un tema musical. Bueno, Manuel, ya hemos hablado un poquito de lo que es sobre la unidad, ¿no? Uh-huh. Y yo quiero recordar un poco cuando era chico. Eso quiere decir hace más de 70 años, ¿no? Wow. Vivía en una comunidad que se llamaba el Algarrobal, o Huayuco. Pero después vinieron los ingleses de la iglesia anglicana y le pusieron Misión Chaqueña. Eso está en la provincia de Salta, a la orilla del río Bermejo. Yo, a un chico, todavía, veía el trato en la comunidad, como que se vivía en comunidad. La gente sabían quién estaba enfermo, quién viajó, a dónde tiene que ir para la reunión, y si hay una reunión siempre se avisaba. O sea, ese concepto, ¿no?, de unidad que ya vamos a ver, me pareció muy, muy lindo, porque uno se sentía cuidado. Uh-huh. Se sentía como vigilado, pero en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. No solamente por la familia, sino por la gente de la comunidad, porque parecían que ellos tenían el concepto de que todos los chicos éramos hijos de todos los grandes, Uh-huh. ¿no? Entonces también nosotros respetábamos a los grandes, ¿no? Y con el tiempo cambió. ¿Vos qué recordás de tu infancia? Sí, Leco, bueno, yo fui criado acá en Barrio Toa de chico y también veía ese cuidado, Leco, en la comunidad. Yo me acuerdo muy bien que, bueno, a ver, no tanto como usted, ¿da? Pero no, capaz 30 años, 32 años atrás en Barrio Toa. Una cosa que cambió mucho y o sea, que era algo lindo antes,
era que los jóvenes adultos no dejaban que los chicos andaban hasta tarde por la calle, digamos. O sea, en ese caso, y es cierto, o sea, uno no era familiar del que te decía anda a tu casa o eso, ¿no? Que te mandaba a la casa, no era ni tu hermano, ni tu primo, ni nada. Pero él te mandaba a la casa, porque ya era tarde ya. Entonces eso como que se perdió un poco ahí en Barretoa. Ahora es una realidad diferente, digamos. Hay muchas cosas lindas y todo eso. Y otra cosa que también era lo familiar, como usted dijo. O sea, y también el tema político, ¿no? Teníamos nuestro cacique que era militante en todo sentido, digamos, él acompañaba a los candidatos y todo eso, y él siempre iba casa por casa, tal día iba a haber algo, tal día vamos a ir allá, pero él, o sea, no hacía diferencia. O sea, él iba a todas las casas y decía, vos sabés que van a venir dos colectivos, como antes, ¿no? Yo me acuerdo antes que en la militancia uno se iba y, y a los muchachos le daban el choripán, para el choripán, su damajuana de vino, y con eso era el arreglo antes, ¿no? Ahora no, ahora la gente pide vivienda, pide su módulo de mercadería. Pero a lo que voy es que esta persona que estaba involucrada en la política, un cacique muy conocido nuestro ahí del barrio, hacía eso. Él Mantenía un... él sí iba, o sea, no decía no me vaya allá porque él está con otro partido. No, él se iba casa por casa y el que iba. O sea, eso tampoco él no se enojaba, digamos. Sí, yo también recuerdo eso y me parece que era un trabajo muy importante que cuidaba y mantenía la unidad. O sea, el respeto a nuestro jefe, nuestros líderes. Y con el tiempo vi que empezaron a tener ciertas discusiones. También yo sabía que a nosotros, culturalmente, los Buchí, cuidaban mucho a los niños. Ni siquiera le hablaban fuerte. Y mucho menos pegar. Porque decían que su espíritu era delicado y que cualquier cosa que se le hacía cuando era niño le podía quedar para siempre y podía hasta cambiar su forma de ser. Entonces hubo un cambio y en la medida que iba pasando el tiempo iba viendo todavía más cambio, pero era por la, no sé si asimilación o influencia de otros valores de la otra cultura, que siempre decían, ¿no? Como de una y otra manera que nosotros éramos salvajes, atrasados, había que progresar, desarrollar, civilizarnos. Entonces metieron muchas cosas, ¿no? No solamente había una sola secta, sino que había 3 sectas. Después entraron los partidos políticos y otros intereses. Entonces como que esos elementos fueron más bien disgregadora de la comunidad. Y lo que llamaban educación también fue un elemento un poco disgregador, porque las informaciones que uno recibía, las imposiciones que hacían para que uno pueda ir a la escuela, ¿no? Por ejemplo, había que tener guardapolvo blanco, pantalón blanco, y muchas cosas que hacían muy difícil a la gente. Sí. Y por otra parte, cada vez nos quitaban más tierra.
Entonces, en ese tiempo, cada familia, o incluso dentro de una familia, habían como 3 o 4 sembrados de cada uno. Entonces, en comida nunca le hacía falta. Éramos ricos, ¿no? Se conseguía en el monte, en el río, las curaciones se hacían con la gente que sabían, pero con esos otros elementos foráneos empezó a causar muchos problemas. Por ejemplo, la persecución de nuestros Hayabú, Piogonaj, lo perseguían como brujo, tanto de la misma escuela de los maestros, de la iglesia y también de la policía, que era el instrumento, ¿no?, para acusar eso. No sé cómo era en el barrio Toba. En Barrio Toa, digamos, en ese aspecto, con el tema de los Piogonac y todo eso, no había nadie, digamos, bien. Se sabía que habían, por ejemplo, la abuela Suri, que tenía ese don de, de curar, digamos, pero la gente más iba al interior, digamos. O sea, muchos sabían personas del interior y ahí iban. Pero también otra cosa que a nosotros, digamos, el tema de unidad, digamos, que tenemos es en sí la familia, digamos. Se empieza por ahí, ¿no? Yo creo que sí, la unidad es muy importante, no solamente en la familia, pero es la célula muy importante dentro de la sociedad. El problema son los elementos, ¿no? O sea, ¿qué cosa nos une? Uh-huh. Porque en el mundo criollo hay muchísima desunidad de diferentes tipos. Uh-huh. Y aunque ellos saben, porque lo tengo aquí escrito y lo voy a leer, el significado de unidad, según los diccionarios, ¿no? Dice, unidad, propiedad que tiene las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Unidad puede significar el valor humano de mantenerse unido y solidario con otros grupos de personas. También se refiere a la unión de los componentes con una cierta homogeneidad o identidad. Unión es acuerdo o conciencia de varias personas o grupos en torno a una opinión, propósito, interés, etcétera. O sea, mantener la unidad cultural. La unidad es el principio rector, porque a través de ella podemos encontrar la solución de todos los problemas del mundo. La falta de unidad es un peligro que las naciones y los pueblos de la tierra ya no pueden soportar. Sus consecuencias son demasiado terribles para contemplarlas, demasiado obvias para que exijan algunas demostraciones, porque eso se ve en todas partes, ¿no? Sí, sí. ¿A qué se debería, qué creo, por qué hay esa desunidad? Yo creo que nosotros como comunidad, digamos, estamos errando nos estamos olvidando un poco de lo que es lo ancestral, loco. Tal cual, sí. Sí, porque, digamos, antes nosotros teníamos el cacique y el cacique andaba en la política y antes no había punteros políticos como hay ahora. Ahora en los barrios hay punteros políticos, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, voy a hablar un poco de Barrio Toa, Chililí, toda esa parte, y hay varios punteros ahí, pero los punteros a lo que vale cada uno tiene su gente, entonces no hay como unidad ahí de pensamiento, todos van al mismo partido, pero todos con sus ideales que no quieren aflojar con sus ideales o piensan que tienen la razón de
de ellos mismos, digamos, y ahí ya entra digamos, un ego entre ellos de creer que lo que ellos hacen es lo correcto, digamos. Yo he participado en muchas charlas y yo he visto que todos tienen un conocimiento en la política, Leco, Sí. bastante bien, digamos. O sea, no es que no saben, saben mucho de política. Entonces, no, para mí no se está usando bien esa herramienta en la comunidad, digamos. Y estamos cada día más peor, peleándonos entre nosotros, no ayudándonos, como antes, ¿no? Como por eso decía lo ancestral. Lo ancestral, bueno, hablaba siempre un anciano, la comunidad seguía lo que él decía con esa visión de un mejor futuro, ¿no? Y ahora no, ahora estamos lejos de tener ese líder que une, que piensa para el futuro de todo, digamos. Sí, yo creo que la pérdida de la religiosidad o espiritualidad de la cultura y el asumir o copiar Ujú. la costumbre de otras culturas, de otra religiosidad, ha hecho que no se pueda mantener la cultura propia. Digo cultura, o sea, todo lo que tenga que ver, ¿no? Para mantener la cultura, porque las culturas se rigen bajo preceptos y deberes que se transmiten de generación a generación. Esos principios crea una conducta de vida, de cómo mirar al mundo y a lo que llaman muerte, cómo relacionarnos con lo que nos rodea y el universo, no solo de lo que entendemos como reales, ¿no? O Ujú. material, sino también de otras dimensiones que son lo verdaderamente real, las cosas espirituales, porque eso es eterno, ¿no? No son efímeras como nosotros mismos, ¿no? Ujú. Porque no están limitadas al tiempo ni a la materia. Esas enseñanzas, en su esencia, no difieren con otras culturas ancestrales de la gente de los diferentes continentes. Ujú. Lo que pasó aquí, cuando vinieron los hijos de los barcos, no tenían ya ese espíritu, religiosidad y creencia, y, ¿cómo se llama? Ponerse en su vida las normas espirituales que dicen su religión, porque son Ujú. buenas. Entonces, eso ha hecho que cree caos hasta Ujú. ahora. Hay un progreso, vamos a decir, un desarrollo en la ciencia, en la tecnología, pero en los hombres, en la gente, no hay, más bien, como dije hace rato, hay como un retroceso otra vez. Ujú. Porque la pelea o la intolerancia o el odio se basan a veces por la raza, por la lengua, por las clases sociales. Entonces, yo creo que esa pérdida de nuestra cultura tiene que ver con el alejamiento de las normas, ¿no?, establecidas Ujú. por nuestra religiosidad. Ujú. Quiero decir que la falta de principios espirituales es el corazón de nuestro problema global de desunión. Porque en todas las causas o religiones siempre hablan de amaos unos a otros, no matar y todas esas cosas. Y tú puedes ver lo que enseña Buda, Ujú. Zoroastro, Mahoma, Moisés, Cristo. Casi son las mismas cosas. Ujú. Pero la gente creen que han enfocado mucho más en los ritos. Cuando pasan frente a una cruz o una iglesia, se persignan. Ujú. Y eso lo toman como si yo soy religioso, ¿no? Y yo creo que no. Y en nosotros también creo que pasa eso.
nos falta principios espirituales. Ahora el concepto de unidad, Leco, con la unidad uno crea muchas cosas, ¿no? Muchas cosas buenas, satisfactorias, que alegran el alma, todos los resultados buenos. Vamos a involucrar un poquito ahora, por ejemplo, hay muchos músicos de cumbia que, por ejemplo, se han, ¿cómo es? Involucrado o aceptado a su santidad Jesucristo en su corazón, como dicen ellos, ¿no? Sí. Como que han aceptado. Entonces en la mayoría de su mensaje hablan de unidad. Entonces, todo ahora antes de cantar y todo eso, ellos hablan de que no se puede hacer nada si no hay unidad y todo ese es el mensaje. Hay algunos jugadores ahora de fútbol que también antes de entrar a la cancha hacen sus oraciones y también se persignan así, digamos, diciendo la unidad del grupo y todo eso, y cuando termina de jugar el vocabulario ese siempre hace presente lo espiritual, digamos, o Sí. sea, digamos, por ejemplo, el otro día escuché que decía que, bueno, en el nombre de Jesús hoy el equipo ganó, algo así, ¿no? Claro, sí, Pero, o sí, sea, sí, sí. parece chiste, pero el tipo mete en su corazón lo espiritual y dice que en el grupo está bien, por eso le va bien al equipo. Entonces son resultados que es cierto que, digamos, uno, o yo como soy jugador, Leco, hay veces uno cuando no está bien el equipo no está bien y uno no da el máximo al 100% en la cancha. Cuando vea, digamos, vibras malas, entonces no Influye, sí, ¿no? influye en el jugador o en el delantero que no hace gol o al arquero que le hacen goles fácil, cosas así, digamos. Pero es cierto el poder de la unidad lo que genera en todo sentido. Sí, dice que hay un elemento unificador, ¿no? Esa energía que uno puede decir que es el amor, o puede decir Dios, pero la energía que viene del Creador, creo que está también en nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, dice que se puede ver en la naturaleza esa fuerza, esa energía, ¿no? Por ejemplo, en el mundo mineral se manifiesta como el espíritu de cohesión que mantiene unido. Y en los árboles, en la madera, hay la cohesión y desarrollo. Y en los animales está la cohesión, desarrollo y movimiento. Uh-huh. Y en el humano es mucho más fuerte, ¿no? Y que puede crear cosas. Pero vamos a decir que es el amor. El amor, a lo que leí en el diccionario dice, amor, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se desea todo lo bueno, amor al prójimo. No procede con bajeza, no se irrita, no se alegra de la injusticia, se regocija con la verdad, necesita buscar el encuentro y unión con otro ser. Ese elemento, ¿no? Vamos a llamar amor, si no lo practicamos, pues no tiene fuerza. Uh-huh. Por más que nos recemos 50 o 500 Ave María y después hacer otra cosa, no, porque es como una energía, uno lo siente. O sea, todo lo que estamos aquí sabemos un tipo de amor cuando nos enamoramos de una mujer. Todas esas cosas que hace que uno quiere que sea feliz y estar con ella, ¿no? Es una parte, ¿no?, de ese amor. Y eso parece que tiene que ver con la actitud
de vida que uno tiene. O sea, no es solamente esa otra parte, porque esa otra parte también pertenece a una naturaleza baja, ¿no? Porque por amor le corta el cuello, le quita a los hijos, ¿no? O sea, no sé qué tipo de amor es eso. Entonces tiene que ser algo como más fuerte dentro de uno, ¿no? En la práctica, ¿no? Si no, estamos sujetos a esa naturaleza que tenemos, que es la baja. Sí. ¿No? El amor se transforma en odio y cada vez estamos en una situación como muy difícil. Por ejemplo, nosotros, o se habla siempre de la unidad nacional, unidad territorial del Estado. Pero esa unidad territorial es ajeno. La unidad nacional no respeta a las otras nacionalidades que estuvieron antes. Y está bueno cuando dice lo que leí hace rato de la unidad, que habla, dice, la unidad puede significar el valor humano de mantenerse unido y solidario con otros grupos de personas. También se refiere a la unión de los componentes con una cierta homogeneidad o identidad. Unión, acuerdo o conciencia de varias personas o grupos en torno a una opinión, propósito, interés, mantener la unidad cultural. Cuando, yo siempre salto a lo indígena porque esa es nuestra situación, ¿cuándo el Estado consulta con los pueblos indígenas? En el pasado, la consulta fue con sable, con cañones y todo eso, pero ahorita, aún teniendo clarito un derecho que dice consulta. La falta de consulta es en todas partes. Si no hay consulta en la familia, pues van a tener muchos problemas. Sí. No sé qué opinión tienes sobre eso. Sí, la verdad que sí, Leco. O sea, una de las cosas más sanas es tratar de buscar soluciones hablando entre todos. O sea, hay veces se crea ese mal hábito de que yo soy el que toma la decisión o yo soy el que mando, pero no es así. O sea, ahora las cosas se pueden arreglar hablando, buscar una solución entre todos, y eso es lo que da una salida efectiva, digamos, para todos, digamos, consultando y así buscando algo mejor para todos, digamos. Yo creo que, primero vamos a un tema, para seguir. Sí, yo quería agregar que acá nos mandaron un saludo. Alguien que es muy religioso también, que reza todos los días cuando se levanta, antes de comer, antes de acostarse, dormido reza. Dice: saludos a Leco, Mano y Sergio, escuchando atento, un abrazo, el Chino Niveiro. Bueno. Muchas gracias, Chino. Qué grande, Chino. Otra vez con ustedes y seguimos intercambiando opiniones sobre la unidad. Como leí hace rato, ¿no? Parece que una unidad se mantiene siempre con esa fuerza, si hay esa energía, esa fuerza. Y en la sociedad, cualquier sociedad, indígena, negro, europeo, lo que sea, de cualquier cultura, ¿cuáles serían esos elementos que le permitían estar unidos?
Sí, yo creo que sí, yo siempre basándome en lo vivido, ¿no? Eh, yo creo mucho en lo que es mi comunidad y todo eso. O sea, eh, muchos de las cosas que ha traído unidad al barrio era, digamos, las personas que se preocupaban por el barrio, porque, por ejemplo, en los barrios siempre aparece el tema político y entre un barrio aparecen las comisiones vecinales que se dicen. Y entonces yo creo que las comisiones vecinales, tanto el cacique, que siempre estuvo Barrio Toa, digamos, fueron los dos, digamos, motorcitos que han llevado que la comunidad, aunque había gente que no estaba de acuerdo y todo eso, como en todo barrio, ¿no? Pero eso se llevaba a elección y mucho era, bueno, siempre era la voz del adulto, ¿no? Yo siempre veía ahí que siempre había alguien mayor hablando y los demás, bueno, escuchábamos con respeto y todo eso. Yo creo que eso nunca hay que dejar de lado, ¿no? Escucharlo a nuestros ancianos, a las mujeres también, que son otro factor importante en la comunidad, que son las que también llevan esa verdad en su alma, digamos, para hablar con todo y siempre buscando solución para todo, ¿no? No para uno. También hay otro factor, siempre hablar de todos, ¿no? De uno mismo, digamos. Yo creo que un árbol, por ejemplo, la semilla tiene un futuro si tiene todos los elementos, ¿no? O sea, tierra fértil, agua, sol, ayuda. Y de una forma natural va creciendo. Pero cuando entra otro elemento desconocido o ajeno a ese organismo, comienzan a disgregarse y con el tiempo puede morir, puede desaparecer, ¿no? Hacerse polvo otra vez. En las sociedades también está integrado por individuos. Esos individuos, cuando tienen principios, conducta, son elementos que une. Pero si él tiene energías o costumbres ajeno a la unidad, empiezan a disgregarse el grupo, ¿no? Esos elementos, como verdad, decir la verdad, eso atrae gente. Cuidar al otro también atrae. Proteger, alimentar de diferentes formas, respetar al otro, no robar. Esos son los elementos que va manteniendo, ¿no? Una sociedad. Y en nosotros, como pueblo indígena, se han metido otros valores. Y incluso ideologías o creencias, que serían las sectas religiosas de una sola religión, han causado también esa disgregación. Y adoptan esa otra costumbre de juntarse por grupos. Viva River, viva Boca, viva Perón, viva Radical y todas esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros, como nos quitaron la tierra, nos quitaron la fuente de alimento y todo eso, tenemos que seguir a ellos, porque no tenemos libertad, no tenemos autonomía, no nos deja seguir nuestra propia costumbre, ¿no? Entonces, si no
yo creo que nosotros tenemos los humanos no tienen una gran capacidad o resiliencia, digamos. Puede reponerse otra vez, pero tiene que ver con lo que tú dijiste antes, ¿no? Las enseñanzas ancestrales, ¿no? Que no difieren con las enseñanzas modernas, hablando sobre todo de las religiones, ¿no? Porque tienen los mismos principios. El problema es que hay que vivirlo, ¿no? Y entonces a nosotros nos falta eso, tener más amor, más cariño, decir la verdad, no mentir, pensar más en la gente, en la comunidad que pueda beneficiar, pero como nos metieron en el egoísmo, también esos intereses, poco a poco la gente empieza a pelear por su familia, por un grupo, y no solamente pelean por eso, para conseguir, sino que a veces aparta, se desliga del grupo. Entonces los líderes antes se manifestaban o se conocían por su forma de ser, por su forma de accionar, ¿no? Y en este caso creo que tienen que volver a privilegiar sus pensamientos, su filosofía o su religiosidad y espiritualidad de su cultura, para que pueda aportar a rehacer un poco a esta civilización occidental que cada vez se cae en pedazos. No sé qué pensás. Me hizo acordar unos videos que vi de nuestros hermanos del norte, en donde el abuelo estaba hablando con su nieto, y el nieto, el vocabulario de él era: este es mío, y así, mío, y entonces el abuelo se enojó porque dice que ese vocabulario no maneja la comunidad, digamos. Entonces vos siempre tenés que decir nuestro, es de nosotros, nada es tuyo, le decía el abuelo, porque vos tenés que ver que es para todo. O sea, las cosas que uno, ahora entrando a lo que uno tiene que hacer en este momento, digamos, las cosas es para todos, o sea, no es mía, no es tuyo. Ese vocabulario tenés que sacar porque no existe el mío, siempre tiene que ser el nuestro. O sea, las cosas que uno, en este caso que uno consigue, digamos, para la comunidad, ¿no? Digamos. Sí, fíjate que yo creo que es muy interesante o muy importante eso de que nosotros estamos de pasajero o de paso por este mundo, ¿no? Y todo lo que tenemos aquí es para disfrutar, pero no solamente es para uno, es para todos, ¿no? Se puede hacer. Si la pobreza cada vez mayor, la tristeza cada vez mayor, porque son muy poca gente que maneja toda la riqueza de este suelo. Son muy poca gente que hacen lo que quieren, de acuerdo a su sistema político, ideología, que no tienen vergüenza de, ¿cómo se llama? Decir de que esta tierra no es de ellos. Ni siquiera en lo real, ¿no? Porque todo es robado y siempre nos enseña que eso ya es pasado, ya no es indígena, sino argentino. Pero ni siquiera se recuerdan su religiosidad, ¿no? Que dice que todas estas cosas va a pasar, son pasajeros. Tener que hacer las cosas bien porque en el otro mundo te van a esperar. Pero hay otra gente que dice que la religión es el opio del pueblo. Es difícil, sí, ¿no? Por eso a mí me gustaría no haber aprendido nada y ser ahí salvaje y qué sé yo. Libre. Sí, bueno, como siempre, estamos ya en la hora, así que yo me despido, agradezco mucho a Manuel,
al chino que dio un mensaje. Sí, acá dijo que sí, efectivamente reza todas las noches. Sí, cómo no. Y yo creo que sí, porque no solamente se reza con la boca, sino con la actitud. Sí, Es la forma también, que tú yo también lo hago. te relacionas con los otros. De una forma sin nombrar deidades, siempre digo, le pido a las estrellas, al mundo, a las constelaciones, lo que sea, que me proteja, digamos. Que yo trataré de hacer lo mío, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado. Sí, hasta el próximo sábado. Abrazos.